Bueno, que el Señor me ayude en esta mañana. Efesios capítulo 2, verso 10. Un texto muy conocido por todos nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Vamos a leer también. En otra versión dice: Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Me gustó esa versión. O sea que estábamos en los planes de Dios. ¿Sí? ¿Usted sí cree que estábamos en los planes de Dios? Amén. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, la concepción de la mujer para muchas culturas ha sido de un ser inferior, con menos fuerza y con menos capacidades. Pero estábamos mirando esta mañana de ayer que ese no fue el propósito de Dios, porque cuando los creó, los hizo con diferentes responsabilidades, pero los hizo a su imagen y semejanza. Él mismo nos hizo, nos formó. ¿Para qué? Para que cumplamos los objetivos, para que cumplamos los propósitos que Él tiene con nosotros. Amén. Hablando de la mujer, nos hizo mujeres ante todo, y a usted, varón, lo hizo un varón, y esa fue la voluntad de Dios, que usted fuera de género masculino y yo de género femenino, y las hermanas obviamente de género femenino. Así que Dios nos formó individualmente para que hiciéramos cosas grandes y especiales. ¿Usted sí lo cree? Ay, bueno, no muchos, pero bueno, sí, gracias a Dios por los que creen. Nos redimió para que le sirviéramos en su obra. Mire, cuando nosotros llegamos al Señor, ni nosotros creíamos en nosotros. De eso digámoslo así. Ni nuestros padres creían en nosotros. Bueno, le digo todo. Una vez estaba yo en la finca en el valle con mis padres y mis hijos, y mis hijos pusieron una predicación mía que está en YouTube, y mi mamá estaba en la cocina y mi mamá dijo: ay, tan bonito que habla esa señora. Habla bonito esa señora. Yo callada. Oiga, pero qué bonito, ¿verdad? Esa soy yo, mamá, esa soy yo. ¿Verdad, mamita? Como lo hizo como, ¿verdad es usted? Yo decía: mamá, esa soy yo. Eso es lo que Dios hace en la vida de uno, madre. Le dije yo, dijo: ay, pero yo no sabía que usted hablara tan bonito, mamita. Porque ni nuestros padres creían en nosotros, pero nuestro Dios sí creyó en nosotros y tiene un plan, un propósito grande para la vida de cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, qué bonito que el Señor creyó en mí, creyó en usted. Nos redimió para que le sirviéramos en su obra. Somos salvas no por nuestras obras, sino para hacer buenas obras. Porque la intención del Señor, escuche, es que nuestra salvación redunde en beneficio de otros, no para que nos guardemos nada. Dios nos salva para que nosotros ayudemos a salvar a otros. ¿Usted lo cree en esta mañana? Para que nos bendice para hacer bendición para otros. Y llegamos al Señor y no creíamos en nosotros y teníamos muchas falencias, muchos vacíos habían en nuestra vida, hasta vacíos existenciales. No creíamos en nosotros, teníamos un concepto pobre de nosotros mismos, pero el Señor nos dijo: yo creo en ti, no te preocupes, que yo soy el que te voy a capacitar, que el que te llamó te va a capacitar y va a hacer de ti alguien grande para mi gloria y para mi honra. Y yo lo creo en esta mañana. Y llegamos al Señor así, con tantas deficiencias, y empezamos a caminar con Él, y le empezamos a creer a Él, y le empezamos a servir con alma, vida y corazón. Y cuando menos pensamos, ya somos otra persona completamente diferente. Amén. Y decimos: ay, pero yo le tenía pánico a esto. Y el Señor, porque era el que llama, capacita.
Así que Dios desea mujeres conscientes de quiénes son para que actúen. Dios desea mujeres ubicadas en Dios. Dios desea hombres también ubicados en Dios. Hoy se está hablando mucho del poder político, del poder económico, del poder de persuasión, y las nuevas tendencias lo hemos dicho desde que empezó, porque creo que la hermana Nelcy también lo tocó en el tema de identidad, que las nuevas tendencias ideológicas hablan de empoderar a la mujer, brindándole herramientas y estrategias para que cuando ellas apliquen esas herramientas y esas estrategias puedan rápidamente ganar dinero, ganar fama, ganar prestigio, ganar seguidores, con el propósito final de concentrar en ellas el poder. Pero la meta de la iglesia, de nosotros como iglesia, o de nosotros que estamos en la iglesia, la meta nuestra en el siglo XXI es que todavía existan mujeres llenas de la unción y del poder de Dios, mujeres con poder, mujeres de fortaleza, mujeres fuertes, mujeres resilientes, pero sobre todo mujeres con propósitos en Dios, no con sus propios propósitos, no con una agenda propia, una agenda egoísta, una agenda insensible, una agenda donde no le importa nada ni nadie, sino solamente suplir sus necesidades. No, la hija de Dios es diferente. La hija de Dios quiere servir a Dios, quiere usar lo que el Señor le ha dado en beneficio de otros, porque quiere bendecir a otros. En la Biblia nosotros encontramos historias de muchas mujeres fuertes, y fueron fuertes, pero esa fuerza la usaron para el mal. Mujeres que tuvieron mucha influencia y manejaban y concentraban en ellas el poder, pero ese poder las destruyó a ellas mismas y causó mucho daño a los que estaban cerca de ellas. Porque cuando yo que trabajé cárceles, que les he dicho, a mí no me gustaba que me mandaran a patios de mujeres. Yo le decía a mi esposo: te colaboro con los calabozos, hoy voy a evangelizar en calabozo, pero no me mandes a patio de mujeres, porque cuando la mujer dice hacer mala, es mala. Ustedes no dicen amén, pues yo sé que es así, pues yo lo vi en la cárcel. Ay, ahí sí no dicen nada, ay, sí, ellas quedan calladitas. Pero cuando la mujer dice hacer mala, es mala, se vuelve dura, cierra su corazón, y eso no hay nada ni nadie. Mire, en una ocasión llamaron a mi esposo: véngase que fulanita se va a ir. Y cuando llegó, y el esposo estaba literal agarrado de las piernas de ella: no te me vas, no te me vas. Ella así como un pedernal: me voy, ya no le doy más oportunidades, me voy. Y yo le dije: pero no te vas sola, ¿cierto que te vas acompañada? Dijo: me voy. Claro, ahí me contestó. Y no hubo poder humano. Se perdió ella, se mataron a su hijito en la droga años después, y su hija es una niña promiscua, porque cuando una mujer dice hacer mala, arrastra a su familia. Porque ella tenía un propósito en la vida, el propósito de no seguir a Dios. Y cuando una mujer, vea, entrar a una cárcel, yo no sé cuántos han entrado a una cárcel en los patios de mujeres, pero eso es una cosa impresionante, cómo se siente la pesadez. No en los patios de hombres, porque el hombre en la cárcel se vuelve sensible, más sensible, llora más increíble eso, oiga, es que es increíble, ¿sí o no? Pero ellas son duras así, y lo miran a como: ¿y esta qué? ¿Esta qué viene a enseñarnos? Porque ellas en la cárcel pierden todo: familia, esposo, hijos. El esposo no la acompaña a ella en el proceso. La mayoría no, de ellos van 2, 3 veces, pero a los hombres les va mejor porque la mujer es más fiel. La mujer es más fiel, entonces muchos de ellos están acompañados por sus esposas o por su pareja y sus hijos. Entonces, en la Biblia encontramos mujeres muy malas y que fueron mujeres muy fuertes, que ejercieron una influencia negativa. Jezabel. ¿Usted conoció a Jezabel? ¿Sí la conocen la historia de la Biblia?
Jezabel, su maldad influenció y perjudicó no solo a su esposo, el rey Acab, sino a toda la nación de Israel, una mujer perversa. Y si no estoy mal, esa fue la que correteó a Elías. Esa fue la que correteó a Elías. Y le dijo, ya maté a varios y a usted también. Y pega el carrerón Elías a esconderse por allá. O como diría de buena persona, ¿no? Atalía, hija de Acab, hija de Jezabel. Porque he aquí que todo el que usa de refrán te aplicará a ti el refrán que dice, tal la madre, tal la hija. Y esta belleza era igualita a su mamá. Su ambición de poder la llevó a exterminar a su propia familia. Mató a toda la descendencia real. Si me equivoco en alguna parte, levante la mano y diga, no, hermana, no fue así, porque uno a veces se equivoca. Y yo no me enojo cuando me corrigen. Herodías. ¿Quién fue Herodías? Usted conoce también la historia de la esposa del rey Herodes. Y Juan el Bautista llegaba allá donde el rey Herodes y le decía, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Ella era la esposa, Herodías era la esposa del hermano del rey. Era cuñada del rey y se acostaba con su cuñado. Esa era una belleza de mujer. Era una joya preciosa. Oiga, y a tal punto que ella dijo, no, a toda hora me boletea, a toda hora está diciendo, porque Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, y entonces ella fue la que armó todo el plan para entregar la cabeza de Juan el Bautista. Sus pasiones carnales hicieron que pidiera al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y así fue. Mical, de descendencia noble, su orgullo hizo que menospreciara a su esposo el rey David y al culto que ofrecía David a su Dios. Dalila, su avaricia no descansó hasta que engañó a Sansón para que perdiera la fuerza que Dios le dio para defender a su pueblo de los filisteos. Usted también conoce la historia. Cuando una mujer dice voy a hacer esto, tenga cuidado. Por eso a la mujer hay que amarla, varón. Y ámela, por favor, ámela. Ámela. Trátela con amor para que ella se vuelva dócil y sumisa al Señor. Esas mujeres que tuvieron tanto poder e influencia fracasaron. Sí, ustedes leen la Biblia cómo terminó Jezabel. Si no estoy mal, a ella la despedazaron los perros. Cayó de un balcón y los perros la despedazaron. Entonces ya no terminaron bien. Fracasaron porque tenían su propia agenda, como estábamos diciendo, sus propósitos, sus propias ambiciones. Pero aquellas que fueron, escuche, valientes, humildes y encontraron el propósito de Dios en su vida, son nuestro ejemplo a seguir. Gloria al nombre de Jesús. Qué bonito cuando una joven, una mujer llega al camino del Señor y dice, Señor, le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Y el Señor empieza a moldear su vida. Y el Señor empieza a cumplir el propósito que Él tiene con ella. Porque quiero decirle, amigo, hermano, el Señor no se equivocó con nosotros. Porque Él, que es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro formador, Él sabe lo que tenemos. Él sabe los dones y los talentos que Él nos ha regalado. ¿Cierto que sí? Porque la Biblia dice, Dios repartió dones a los hombres. Así que Dios no se equivocó ni con usted ni conmigo. El problema no es Dios, el problema es que no le queremos creer a Dios. Cuando el Señor nos llama para formar parte de su pueblo, Él tiene un plan trazado con la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un propósito grande, Él tiene un propósito especial con nosotros. Les voy a contar algo aquí entre nos y todos los que nos están viendo.
Cuando yo le estaba contando parte de mi testimonio esta mañana y yo era terrible, pero mi esposo me ganó para el Señor. Y bueno, cuando yo me fui a bautizar, yo me senté en una banca y yo le dije, ay Señor, vea, usted sabe que yo no creo en esto. A mí de ponerme chiro largo y dejarme crecer el pelo, ay no, yo no he ido, no pintarme la cara, pues yo me pintaba como una guacamaya, yo me echaba de todos los colores en la cara. Yo decía, no Señor, uno todo carilavado, no todo eso, pero yo, usted verá que con este cañengo, yo me bautizaba, pues usted sabe que a mí no me gusta. Oiga, eso es ponerse en las manos de Dios. Eso es dar el paso. Eso es dar el paso, es decir, tengo todos los defectos, pero aquí estoy, Señor. Usted verá qué hace conmigo. ¿Cierto? Eso es lo que hace Dios con uno. Y empecé a caminar con Dios, entre comillas. El problema de mi esposa para todo, porque era una mujer muy conflictiva. Y a los 14 meses quise apartarme del Señor. Porque me parecía horrible estar en la iglesia, venir al culto. A mí me parecía horrible porque yo no había permitido que Dios hiciera la obra en mí. Escuche, el problema no es Dios, el problema soy yo. Y entonces a los 14 meses mi esposo de tanto bregar, y él ore y ayune por mí, ore y ayune. Y un día me cogió de los brazos y me dijo, ¿sabe qué, Lucero? Lo que pasa es que usted no valora la salvación que Dios le ha dado. Me cogió así de los brazos, usted no valora lo que Dios le ha dado. Y yo me quedé, yo dije, sí, es verdad. Yo me empecé a contestar, yo no valoro lo que Dios me ha dado. Tuve un drogadicto, mujeriego, patán, de todo, y ahí estaba yo como un borreguito detrás de él. Y ahora que el Señor me ha dado un nuevo hombre, yo soy una desagradecida. Y entonces hice un análisis. Escuche, señorita. Escuche, hermana joven. Bueno, y también la adulta, porque el diablo no perdona a nadie. Eso mientras estemos en esta carne tenemos que cuidarnos. Mire, el análisis que yo hice, ¿por qué el diablo está tan interesado en mí? ¿No será que Dios tiene un propósito grande con mi vida? ¿No será que el Señor quiere hacer de mí una mujer muy especial? Oiga, hermano, y cuando yo dije esas palabras, como que se me quitó la venda y yo reconocí mi maldad, reconocí mi pecado, le pedí perdón al Señor, me arrepentí, porque hasta me acuerdo el día que me arrepentí, que estaba picando unas habichuelas y corrí a arrodillarme a pedirle perdón al Señor al cuarto y me puse a llorar y le pedí perdón al Señor y me pasó la vida como una película y me dije a mí misma, yo soy terrible. Yo no he entendido el evangelio, pero Señor, gracias porque me has tenido paciencia. Sé que tú tienes un propósito. Mira, hermano, la palabra clave para caminar con Dios es entender que Dios tiene un propósito con mi vida. Por eso Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando usted entiende ese principio, que yo lo veo como un principio, usted se lanza a una vida de victorias en Dios y usted empieza a crecer en Dios y usted empieza a ser diferente, a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes y usted quiere servirle al Señor y usted ama a Dios por encima de todas las cosas porque usted está agradecido con su Dios y usted valora la salvación que Dios le ha regalado. Una de las cosas más fuertes que le cuesta al ser humano es perdonarse a sí mismo sus errores. Esa es de las cosas más fuertes que hay. No tanto a veces perdonar a otro, sino perdonarse a sí mismo sus faltas. Pero cuando uno además, mire, y lo entendí también, que al mes el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Yo todavía no era sellada, pero cuando tuve ese día de arrepentimiento, el Señor me llenó con el Espíritu Santo y yo entendí el evangelio y empecé a gozar de esta salvación tan grande. Y llegó el gozo de la salvación a mi vida, porque yo entendí, Dios no se equivoca, Dios no trabaja con coincidencias, no, en Dios no hay coincidencias, en Dios no hay chiripazos, en Dios hay propósitos, propósitos. Oiga, hermano, y es impresionante, cada día de la vida de uno está enmarcada o tiene una chispita, digámoslo así, para que se cumpla el propósito que Dios tiene con uno.
Mire, yo venía de una familia funcional, estrato 3, 4, no era cristiana, pero esa familia funcionaba dentro de lo que cabe, funcionaba bien. A mí no me faltaba nada en mi casa, yo todo lo que pedía, mi papá me lo daba porque no teníamos necesidad. Y cuando yo me caso con él, con un hombre drogadicto, me lleva a vivir a lo peor de Ibagué. Eso fue en Cali, porque yo vivía en Cali. Me llevó a lo peor de Ibagué, a un hotel de mala muerte, donde habían prostitutas, homosexuales, drogadictos, ladrones. Lo peor de lo peor. Oiga, y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué no me voy del lado de este hombre que no asesinó, no me trae a mi vida sino desgracia y sufrimiento? Y yo era altiva y yo era orgullosa. ¿Yo qué hago aquí? Y yo no entendía. Oiga, pero años después, cuando empecé a caminar con Dios y cuando empecé a hacer trabajo en cárceles, entendí que el Señor me permitió estar allá en medio de drogadictos, en medio de homosexuales, en medio de prostitutas, porque Dios tenía trazado un plan, un propósito con mi vida. Cada instante de tu vida, aún las experiencias más dolorosas, Dios tiene un propósito con ellas. Yo leí en alguna parte que de la experiencia más traumática y dolorosa nace tu ministerio. Oiga, ¿usted cree que yo salgo de mi casa y luego me pongo a trabajar en cárceles y yo soy capaz de aguantar ese voltaje? No, pero cuando mi esposo empezó a trabajar en cárceles, yo decía esta mañana, él fue el primer pastor carcelario de tiempo completo en Colombia. Cuando él empezó a trabajar en las cárceles, yo empecé a entrar y a trabajar y a servirle al Señor con ese ministerio, hermano. Y para mí era un deleite sentarme con esos muchachos, así fuera el patio más bravero, como dicen ellos. Yo me sentaba y yo me sentía como pez en el agua. Porque el Señor no se equivoca y el Señor nos va preparando para cosas grandes, para hacer el trabajo, para cumplir el plan que Él tiene con nosotros. Aleluya. Y la gente, las esposas pastores me decían, ay, ¿cómo haces para entrar allá? Yo, pues entrando. Y cuando me cerraban la primera reja, que se cierra reja 1, uy, yo me sentía grande. Yo decía, Señor, gracias, gracias porque me tienes aquí, porque esto es ministerio de pocos. Gracias, Señor. Y las experiencias que el Señor me permitió vivir. Recuerdo que un día se me arrimó una presa, ya mi esposo había salido y yo me había quedado con otras hermanas conversando y con unas internas ahí conversando, y salió una interna toda quemada, con la cara toda quemada y gritando. Y yo estaba recién entrada a la cárcel hacer ese trabajo y estaba quemada, y llegó otra y dijo, oiga, señora, venga, ore, usted la mujer del pastor, venga, ore por ella. Y yo, ay, Padre Jesús, ¿dónde, hermana, qué hizo mi esposo? Ay, hermana Lucero, él va por allá adelante. Y yo, ay, Poder Jesús, ¿va a orar o no va a orar por ella? Yo le decía, sí, señora, yo oro por ella. Y esa mujer gritando, porque había dejado una vela y se le prendió su colchoneta, se cayó la vela, o un velón, yo no sé qué estaba. El caso es que la cara la tenía toda quemada y gritaba. Y yo empecé a orar y yo dije, ay, Señor. Bueno, la oración, había 2 oraciones, la que salía de mi boca y la que yo estaba haciendo mentalmente. Ay, Señor, ¿qué me irá a pasar si tú no le sanas a esta mujer, Señor? Y yo orando, y dejé de oír los gritos. Y yo dije, ay, Poder, ¿qué pasaría? Yo con los ojos cerrados orando, yo seguía orando. Y cuando abrí los ojos, ella me estaba mirando así. Y yo dije, ay, ¿qué le pasó? Dijo, se me quitó el dolor, señora. Y yo, bueno, dele la gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios está aquí, Dios se acuerda de los presos. Dios se acuerda de los presos. Oiga, hermano, es que lo que Dios da, cuando Dios usa todas esas experiencias y empieza a cumplirlas dentro de ese propósito, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces en la Biblia encontramos, porque uno a veces dice, no, eso fue en la Biblia. No, con nosotras también Dios nos usa. Dios cumple ese propósito. Qué bueno que la jovencita, la señorita, se ponga en las manos de Dios en esta mañana y le diga, bueno, Señor, aquí estoy con todas mis deficiencias. De pronto también he tenido mis errores, pero aquí estoy, Señor. Amén.
y que se pueda perdonar a sí misma su pasado, porque la Biblia dice que Él nos perdona y Él nunca más, oiga tan bonito, nunca más se vuelve a acordar de lo que hicimos. Esas mujeres que están en la Biblia, bueno, ya las hemos enunciado esta semana: Débora, Jael, Abigail, Jocabed, Ana, la madre de Samuel. Ana tuvo un encuentro con Dios, así como usted y como yo, mi hermana. Y mediante su dolor y su tristeza, Él no solo la cambió a ella, sino que también alteró el curso entero de la historia de los judíos. Ana vivió durante el tiempo de los jueces, cuando la nación de Israel no tenía rey y se revolcaba vergonzosamente en el pecado y en la corrupción. Sin embargo, no importa cuán mal esté la sociedad, Dios tiene un remanente fiel. Y Dios escoge gente específica para épocas específicas. Mire, a veces nosotros nos quejamos por nuestro temperamento y nosotros decimos: ay, es que yo con este temperamento, esta cara de puño que me mando y ese voz de sargento mayor de comando, pero se necesita gente así para trabajar en cárceles. Imagínese una hermanita que a toda hora está llorando, el preso la coge y le da vuelta seca. Una vez llegó un preso y me dijo: hermanita, tráigame un candado. Y yo dije: ¿de qué grande necesitas el candado? Y me dijo: no, necesito que llame a alguien para que me traiga un candado. Esa era la clave para la extorsión. Y yo le dije: no, mijo, dígame, yo le consigo el candado, grande, pequeño, como quiera. Así, yo hablándole también con voz de sargento: dígame, mijo, y le traigo el candado, no se preocupe. Imagine una hermanita bien dulce: no, yo le traigo el candadito, no se preocupe, mijito, yo le traigo el candado. Qué pecado, un candadito. Y me gano un canazo porque eso es una extorsión que él iba a hacer. Dijo: vieja inútil, inservible, no me traiga nada. Yo le dije: no, mijo, si es que yo vengo del mundo, a mí nadie me ha contado, yo vengo de allá, yo sé cómo es la vuelta. Porque uno aprende a hablar como ellos también. Inservible, vieja inservible. Yo le dije: a la orden, Dios lo bendiga. Entonces, no importa cuán degenerada esté la humanidad, cuánta maldad haya, Dios siempre tiene un remanente fiel, con unas características específicas. En esos días el remanente incluía a Ana. No importa cuán descompuesta esté la sociedad, pero Dios todavía tiene propósitos grandes con las mujeres. Amén. Mujeres que en medio de su dolor, en medio de sus dificultades, en medio de su tristeza, encuentran el propósito de Dios para su vida, porque permiten que el Señor las moldee, permite que el Señor las use conforme a su voluntad. Yo he conocido mujeres que han atravesado por mucho dolor en su vida y aún así en medio de ese dolor les sirven a este Dios tan bueno y tan grande. Ana no tenía hijos, en una cultura que veneraba a las mujeres fecundas y consideraba que la esterilidad era una maldición, y su rival también la provocaba todo el tiempo. Y Ana vivía triste por eso, por no tener hijos, pero nadie podía ayudarla, ni siquiera su esposo, el Cana. Lloraba constantemente, no podía comer, no podía responder a la consolación de su esposo. Y el Cana le dijo un día: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Para demostrar su amor hacia ella. Y él hasta le daba una doble porción del sacrificio a ella cuando hacía los sacrificios a Jehová, lo suficiente para 2 personas, como para mostrarle a ella que la amaba mucho, como si ella le hubiera dado un hijo. Pero nada podía ayudar a Ana, por lo que ella acudió al único. Oiga, qué bonito cuando uno puede acudir al único que tiene la respuesta, al único que la puede ayudar. Y entonces ella acudió al Señor porque sabía que Él podía satisfacer su necesidad. Y en amargura de alma ella derramó su corazón a Él en el tabernáculo y prometió que si le daba un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja por su cabeza. Eso fue lo que hizo Ana. Porque las mujeres de propósitos en Dios, las mujeres de esos propósitos tienen que pagar un precio.
Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermana, pero en estos días hemos venido diciendo que aquí hay que pagar un precio, que aquí hay que esforzarse, que aquí hay que trabajar, aquí hay que mostrarle a Dios lo que tenemos de Él. Hay que mostrarle nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida. Lo fácil no existe. Y Elí, el sacerdote, observó a Ana mientras ella oraba y pensó que ella estaba borracha. Pero luego ella le explicó y él se dio cuenta de su error y le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y la escritura dice que ella se fue por su camino y no estuvo más triste, se aferró a Dios. Porque las mujeres de propósitos en Dios dicen: Él solo tiene la respuesta. Y cuando le claman a Él, ella se ancla a Él y dice: Señor, no te voy a soltar, porque tú tienes la respuesta para mi problema, para mi petición. Porque sabe que Dios algo hará. ¿Qué? Yo no sé qué hará Dios, pero Dios hará algo. Así que Dios había hablado a Ana mediante Elí cuando ella había llegado a su punto más bajo y necesitaba al Señor desesperadamente. Entonces, Ana significa favor o gracia, tan bonito. Y halló favor con Dios y tuvo un hijo, a quien llamó Samuel, formado de dos palabras hebreas que significan oída por Dios. Mujer que Dios oyó. ¿Cuántas Dios ha oído? Ay, a poquitas. Bueno, a mí a Dios me ha oído. A mí Dios me ha escuchado. Porque el Dios que tenemos hace las cosas bien. Y porque su voluntad es agradable y es perfecta. Pero a usted se le murió su esposo. No, pero yo no regodeo con Dios, porque por algo se lo llevó. Yo no sé por qué y para qué. Lo único que yo sé es que el Dios que yo tengo hace las cosas bien y su voluntad es agradable y es perfecta, y yo tengo que asumir su voluntad con toda la humildad del mundo, porque Él, aunque estoy sola, no me ha dejado sola. Él siempre ha estado ahí. La Biblia no dice cuántos años sufrió Ana antes de que Dios le respondiera, pero durante esos años Dios sin lugar a dudas estaba moldando a Ana en la persona que Él quería que fuera. Así como me moldeó a mí allá en ese hotelucho de mala muerte, enseñándome lo que era la carencia, la humildad. ¿Qué más? ¿Qué más creen que Dios hizo en mí allá? La resiliencia, sí, resiliencia. Sí, ¿qué más? Me doblegó mi altivez, mi orgullo, me hizo fuerte. Así que durante los años en que Dios, Ana rogaba a Dios, pero no llegaba la respuesta, Dios la estaba moldeando en la persona que Él quería que fuera. ¿Sabe por qué? Porque Ana estaba dentro de los propósitos de Dios, porque ella tendría un hijo que se llamaría Samuel y sería el profeta de Dios. Dios nunca desprecia nada de lo que Él permite a nuestras vidas. Dios nunca desprecia ni nuestro sufrimiento, porque por eso Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Él usa todo para nuestro bien y para su gloria. Gloria al nombre de Jesús. Así que el mismo Dios que contestó la oración de Ana también puede contestar tu oración en esta mañana. Porque Dios quiere mujeres fuertes, mujeres resilientes, mujeres triunfadoras. Amén. Amén. Mujeres conforme al carácter de Dios. Varones conforme al carácter de Dios. Así que Dios quiere mujeres fuertes, que insistan, que no desistan, que se esfuercen y que paguen el precio. Y Ana lo pagó. Hizo voto y dedicó su hijo a Jehová y no pasó navaja por su cabeza. Sí. Otra historia que nosotras vemos en la Biblia, nosotros podemos ver en la Biblia, la historia de Esther. Es más que una fantasía, digámoslo así, porque fue una jovencita, una hebrea, y esa niña
o esa historia es la gran liberación que Dios dio al pueblo de Israel a través de una muchachita que tal vez todos la miraban y era insignificante, pero esta hermosa niña, porque Dios la había dotado ay, ¿cómo se dice? En su aspecto físico, de belleza, de carisma, ¿ah? De gracia, de belleza, de carisma, de todo eso, Dios la había dotado. Y llega al palacio esta niña porque estaban buscando la reina. Llegaron muchas. Y Esther llegó al palacio y de pronto pensó que su vida se había arreglado. Bueno, ya llegué aquí, ya estoy bien. Y era algo que ella no esperaba, porque había sido escogida entre muchas. Y efectivamente, ella fue la escogida para ser la reina de un imperio muy importante, para ser la esposa de un reconocido y respetado rey. Pero qué tan lejos estaba su mente del verdadero propósito que Dios había planeado para ella. Ya estaba tranquila en el palacio, ya soy la reina Esther, pero lo que ella no sabía es que había sido escogida para algo grande, para una misión, y eso no fue al azar, porque yo les estaba diciendo, Dios no trabaja con chiripazo y coincidencia, no, Dios tenía un propósito con Esther y la escogió para que hiciera algo por su pueblo. Nosotros también fuimos escogidas, seleccionadas. Mire, Dios nos seleccionó para una misión muy importante. Nosotras estábamos en la mente de Dios como sus siervas para este tiempo, para esta época, para esta generación tan desorientada, tan alejada de Dios y tan necesitada de experiencias con Él. Usted no lo cree, yo sí lo creo en esta mañana. Por eso tal vez usted no se ha imaginado, pero Dios quiso bendecirte y bendecir a otros a través de ti. Por eso qué bonito cuando uno va donde va, uno se encuentra personas y le dice, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, ay, usted no se acuerda de mí, pero yo escuché una enseñanza suya y Dios trató conmigo porque yo tenía un problema muy serio y Dios trató conmigo. Oiga, qué bonito. Y uno tiene que tener la suficiente humildad para no empezarse a soplar también, porque esa es la otra, ¿no? Y Dios carga un alfilecito y es especialista pinchándonos. Y ni le cuento cómo me ha pinchado a mí. Porque uno dice que es humilde y mentira al que le da pelo pa' moño. Y Esther estaba ya bien acomodadita en el palacio. Ay, bueno, ya le gané a todas estas. Y se empezó a alejar de las necesidades de los que estaban alrededor de ella. Y ella no sabía de los suyos, no sabía qué estaba pasando con los suyos. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Nos vamos perdiendo el rumbo, vamos perdiendo la identidad, vamos perdiendo el propósito, porque cuando pierdo la identidad pierdo el propósito. Todo está ligado. Pero la amenaza llegó. Y ya tenía la fecha para exterminar al pueblo hebreo, ya estaba la fecha. Y dice la Biblia que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. ¿Y la actitud inicial de Esther cuál fue? De conformismo. Tal vez las riquezas, tal vez las comodidades la tenían como vislumbrada, porque eso es lo que pasa a veces cuando nos dedicamos a las cosas materiales, hermanos. De pronto a veces el trabajo, de pronto a veces tantas cosas que nos vas como alejando de las necesidades de las personas que están alrededor nuestro, que nos van alejando del propósito por el cual Dios nos llamó para ser salvas. Y la única conexión que tenía Esther con su pueblo era Mardoqueo. Y fue él quien tuvo que hacerla reaccionar al ver su indiferencia ante el dolor que él y todo el pueblo estaban sintiendo por esa sentencia que había de muerte. Y sus palabras fueron duras, pero certeras. Porque a veces uno necesita en la vida a alguien que le hable fuerte y que lo aterrice. Una vez, mira, hermanos, dejemos de estar pensando que usted en la vida se va a encontrar todo el tiempo gente que lo esté arrullando, porque esa no es la vida. Dele gracias a Dios cuando alguien lo ubica a usted y le habla fuerte
Y usted dice, gracias Señor por esa palabra, porque eso es lo que hace el cristiano maduro cuando la palabra, porque ¿qué vamos a hacer si es la palabra? Dele gracias a Dios. Y porque en la iglesia tenemos todos, tenemos el dulcecito, el que es dulce, el que es tierno, el que habla bonito, el que nunca se desencuaderna, el que nunca se altera, pero también está, ¿cierto? Claro. Entonces dijo Mardoqueo, no piense que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Se lo voy a parafrasear. Pues mi hija no haga nada si no quiere, no se preocupe. Igual usted está aquí cómoda, pero que el rey se entera que usted es hebrea también se va a enterar, no se preocupe. ¿Sí o no? Eso era lo que le estaba diciendo. Y no se preocupe que Dios no se vara. Si usted no va a hacer nada a favor del pueblo, no se preocupe, mi hijita. Estése ahí, siga ahí sentada, que Dios no se vara y Dios levantará a alguien que haga algo a favor de su pueblo. Pero tú y la casa tuya perecerán. O sea, todos vamos a morir, no se preocupe. Eso fuera lo que le estaba diciendo. Y quién sabe si para esta hora ha llegado. O sea que todos nosotros los seres humanos llegamos a una época y a una hora específica para hacer un trabajo específico. Eso es lo que yo entiendo. Todos, absolutamente todos. ¿Y qué hizo Esther? Eso la hizo reaccionar. Y ella inmediatamente convocó ayuno, ¿cierto? Convocó ayuno y entonces, ¿qué pasó? Dijo, bueno, yo antes estaba diciendo que no, ¿cómo presentarse ante el rey? Que nadie puede presentarse porque el que se presente y ser invitado, pues no, yo voy a hacer algo, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a buscar la presencia de Dios y yo me voy a presentar ante el rey. Y si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer algo a favor de mi pueblo. Yo voy a pagar el precio, porque si Dios me puso aquí, si el propósito de Dios es que yo sirva para liberar a mi pueblo, yo lo voy a hacer, porque el plan de Dios se cumple como sea. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, qué bonito, ¿cierto? Qué bonito. Así que Dios hace lo que sea con quien sea. A veces nosotros nos dedicamos a menospreciarnos a nosotros mismos, pero es como si Dios nos mirara y nos dijera, así es que te necesito. Ah, no, es que así es que te hice yo. ¿Cierto que sí? Señor, pero es que yo me he equivocado. No te preocupes, pero ya te perdoné. El propósito sigue adelante. Tú sigues estando dentro de mis propósitos. ¿Cómo ser una mujer de propósitos en Dios? Reconociendo mis fortalezas y mis debilidades. Por eso este programa arrancó con identidad. Yo tengo que saber quién soy y para dónde voy. Soy una hija de Dios. Sus propias manos me crearon. Soy creación de Dios. Dios no se equivocó conmigo. Y desde esas cualidades y desde esas fortalezas y desde esas debilidades debo darle la gloria a Dios. Y cuando conozco todo esto, que tengo cualidades, que Dios me ha dado dones, que Dios me ha dado talentos, entonces me sé humillar en la presencia de Dios. Y ahí es cuando le digo, Señor, aquí estoy, Señor, haz conmigo conforme tu voluntad. Porque sé que todo viene de la mano del Señor y porque sé que el Señor no se equivoca. Y por eso el Señor dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Gloria al Señor Jesús. Oiga, hermano,
Él nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. ¿A usted eso no le parece extraordinario en esta mañana? ¿De dónde fue que nosotros salimos? Nosotros no teníamos esperanza, estábamos perdidos en el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor metió su mano en ese hueco profundo, lleno de dolor, de angustia, donde nosotros no podíamos hacer pie, y nos sacó y nos rescató y nos levantó e hizo de nosotras nuevas criaturas para su honra, para su gloria, porque Él creyó en nosotros. Dios quiere humillación. Yo sí creo que Dios quiere humillación. Cuando yo me sé humillar, yo sé adorar. Y cuando yo sé adorar, entonces yo entro en la presencia del Señor y entiendo el plan que Dios tiene con mi vida. Hermano, pero es que me equivoqué, no importa, no importa. Él ya te perdonó hace rato y Él te está diciendo en esta mañana que tú estás en el propósito de Él, que tú sigues estando en esa lista de hombres y mujeres con los cuales Él quiere trabajar y tiene propósitos grandes. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, mire, cuando el ser humano se cree autosuficiente y tiene sus propios propósitos egoístas, Dios se hace a un lado. Dios se hace a un lado. Cuando usted no tiene en cuenta a Dios, Dios se hace a un lado. Y Dios no tomará el primer puesto a la fuerza, porque Dios no es intrusivo. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que nosotros le entreguemos su voluntad en esta mañana, porque nos está diciendo: tú estás todavía en mis propósitos. Y si no dependemos de Él, Él nos dejará trabajando solas. Si no dependemos de Él, quizás salgan a relucir tus capacidades, tus habilidades, tus talentos, pero no estarán impregnados de la unción y del poder de Dios. Será como un metal que resuena o címbalo que retiñe y que molesta, pero que no honra a Dios, porque no está de acuerdo a sus planes, a sus propósitos. Así que yo en esta mañana quiero invitar a alguien que quiera aceptar la invitación que el Señor le está haciendo. Porque Dios le está diciendo: tú todavía estás dentro de mis propósitos, tú estás en el propósito de Dios. Quiero invitar a una señorita en esta mañana. Siento en mi corazón orar por una jovencita, por un jovencito en esta hora, porque sé que hay mucha necesidad en la juventud. Yo como psicóloga sé que hay mucha necesidad en la juventud. A veces cometemos errores en nuestra juventud, pero quiero decirte en esta mañana que aquí está el que perdona, aquí está el que restaura, aquí está el que levanta, aquí está el que hace milagros, aquí está el que obra en nuestra vida de una manera extraordinaria. Yo quiero regalar una oración a alguien en esta mañana, a una hermana, a un hermano que crea en esta mañana firmemente que Dios tiene un plan con su vida. No importa que usted se haya equivocado, hermano, no importa que usted se equivocó, hermana, no importa, pero Dios en esta mañana te va a confirmar que Él de verdad tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con tu vida. ¿Qué ha venido pasando en tu vida? ¿Qué has venido viviendo en tu vida? ¿Qué situaciones te están afligiendo? Porque quiero decirte que Dios va a usar eso para su gloria y para su honra. A veces decimos: no sé, es que aquí es tan raro todo. Sí, pero es que en el reino de los cielos todo es distinto. Aquí se sube bajando, se gana perdiendo y se recibe dando. Y a través del sufrimiento Dios nos va moldeando conforme a su carácter, y va haciendo de nosotros una vasija hermosa, una vasija maravillosa. Aquí está el alfarero en esta mañana, y no importa si esa vasija se rompió, no importa, porque aquí está tu hacedor, tu creador.
el que tiene el poder para deshacer esa vasija y volver a hacer de esa vasija que está rota una vasija nueva para su gloria y para su honra. Por eso me encanta tanto ese coro que dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso del tiempo, pero él lo trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Yo sé que mi Dios perdona. Yo sé que mi Dios levanta del polvo al pobre. Yo sé a quién he creído y delante de quién es que yo estoy caminando. Oh Señor Jesús, gracias. Sé que tú eres el alfarero.